Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes para todos y todas, sean bienvenidos. Nos encontramos hoy para presentar la cuarta edición del libro Los de Arriba. Este libro se ha convertido en una referencia y tiene un foco en el estudio de una clase fundamental y, sin embargo, hasta ahora un poco conocida en profundidad, que es la clase más rica del país. El proyecto es una investigación colectiva y multidisciplinaria coordinada por el Magíster en Historia Económica Juan Gimonat. Desde diferentes disciplinas y enfoques se ha intentado delimitar, comprender y cuantificar cómo esta clase concentra y acumula el capital. En esta edición se mantienen los trabajos claves ya conocidos, como la relación entre el trabajo y el capital, el análisis de los dueños de las tierras y la incidencia de la riqueza y el estudio del fenómeno de los barrios privados. Sin embargo, lo que hace especial a esta nueva edición es la incorporación de nuevos temas como la acumulación y concentración de activos financieros. Para debatir y profundizar sobre estos hallazgos es que contamos con este panel de lujo y vamos a presentar. Primero el que va a hablar va a ser el ya presentado Juan, después va a acompañarnos el presidente de FUCMAN, Enrique Cal, y por último vamos a cerrar el panel con la magíster en Ciencias Económicas, Andrea Violino. Agradecemos también a nuestras compañeras que son Laura y Natalia, intérprete de lengua de señas, y también contamos por aquí con la presencia de Diana Navi, diputada por el Frente Amplio, a quien también agradecemos que nos acompañe. Así que sin mucho más que leer, le pasamos la palabra a Juan. Enrique, le vamos a cerrar la palabra. Bien, buenas tardes compañeros y compañeras. Agradecer a la presencia de todos y de todas, compañeros que han sido autores de este libro y autoras. Sabemos algunos otros que han enviado su saludo a la presentación del libro por no poder estar y tener que cumplir con otros compromisos que habían asumido anteriormente. Bueno, y por supuesto agradecer la presencia de la diputada Diana Novi. Nosotros desde FUCBAM venimos recorriendo un camino ya desde hace un tiempo, hoy es la cuarta edición del libro de Arriba, y ya lo hemos dicho, pero lo vamos a volver a reiterar. La pobreza en nuestro país, los sectores vulnerados, la marginalidad, en un término que ya hoy, por suerte, se ha dejado de lado, ha estado siempre bajo el foco de la academia, de los organismos internacionales, de las organizaciones que se dedican al estudio de la composición demográfica del país y de los perfiles sociodemográficos, socioeconómicos de las familias, etc. Y estamos seguros de que hay montañas de libros escritos, de estudios y de distintos ensayos, pero nos falta conocer más sobre la riqueza, sobre la acumulación de la riqueza, sobre las causas de que haya tanta acumulación en algunos sectores y en otros, en la mayoría del pueblo, los que la remamos todos los días, estemos tan sobreestudiados y esta élite económica del país no resiste el análisis o no hay evidencia de que se haya podido aportar información. Por eso nos parecía que desde su primera edición, el libro de Los de Arriba le planteaba primero a los compañeros vinculados a la academia un desafío, porque sabían que había estudios realizados, que habían valientes que se habían podido meter con este perfil, y faltaba darle difusión, faltaba darle unicidad, faltaba darle el espaldarazo para que las organizaciones sociales, las organizaciones populares que representamos al pueblo uruguayo, pudiéramos tener esos elementos e incorporarlo a nuestros debates cotidianos, a nuestras asambleas, en las cooperativas, a las asambleas en los sindicatos y a las conversaciones entre compañeros de trabajo. En ese sentido fue que nació Los de Arriba 1, y ese ha
ha sido el objetivo de FUBA, poner esto en la temática de la riqueza en Uruguay, la acumulación y la distribución desigual arriba de la mesa y poder aportar a las organizaciones sociales y populares un elemento más para el debate, un elemento más para la discusión. Y ese sigue siendo nuestro objetivo al editar hoy la cuarta edición de Los de Arriba. Con un aderezo. Este libro surge en un contexto político diferente al cual salió la primera edición. Todo el país, las organizaciones, esperemos que el Parlamento también empiece a debatir seriamente sobre el impuesto a la riqueza, sobre este aporte que tienen que hacer quienes tienen más en la sociedad, haciendo realidad esto que hemos planteado en las organizaciones sociales y lo han recogido en una fuerza política de que paguen más los que tienen más. Una tendencia que no es, como también desde la derecha, cuando este debate se hizo público, se intentó denostar, diciendo que éramos unos viejos y que estábamos reavivando discusiones del pasado. ¡Qué raro! Porque en la ONU, algunos de los analistas económicos de la ONU están planteando que con un 2% de aumento a la mega riqueza del mundo se combate la pobreza y el hambre de la infancia a nivel mundial. Es rarísimo, deben ser mucho más viejos que nosotros, las organizaciones populares de Uruguay. Nosotros decimos que este es un debate necesario porque le pega al capital donde más le duele, que es en la concentración y es en la acumulación de esas pocas familias que conforman ese 1% de Uruguay. Creemos que además es un debate saludable que nos hace bien como sociedad para poder identificar que esta sigue siendo una lucha entre el mundo del capital y el mundo del trabajo, el mundo de las organizaciones populares. Nosotros entendemos en algún momento también se planteó por parte de FUBA un aumento ya en el año 2018-2019, un aumento del 0,25% del aumento del impuesto al patrimonio que pagan justamente las riquezas más grandes del país, como una alternativa genuina que aportara al Fondo Nacional de Vivienda y que no dependiera pura y exclusivamente de la voluntad política del gobierno de turno en cuanto a la adjudicación de recursos para la vivienda. Y se intentó, algunos operadores intentaron contraponer la propuesta del PIT-CNT del 1% de impuesto al 1% más rico de la población para combatir la pobreza infantil, contraponerla a esta propuesta de FUBA. Y nosotros decimos que no hay ninguna contraposición, no hay ninguna contradicción. El espíritu de esta propuesta y nuestra intencionalidad es que paguen más lo que tienen más para solucionar los grandes problemas del país. Y si se destina al combate de la pobreza infantil, nadie puede pensar que solamente a través de las prestaciones directas, de las partidas directas a las familias, se va a solucionar la pobreza infantil, porque hay que crear más centros educativos, porque hay que crear más comedores escolares, comedores especiales, hay que atender el problema de la vivienda, de los asentamientos, y de esa manera se está combatiendo la pobreza infantil también. Entonces, afirmamos tajantemente que hacemos nuestra la propuesta del PIT-CNT, el 1% para el 1% de impuestos para el 1% más rico de la población, porque de esa manera las políticas sociales de nuestro país van a tener un reforzamiento que no va a depender solamente de la asignación presupuestaria. Nos parece en ese marco necesaria, nos parece urgente una reestructura del sistema tributario que permita estudiar la gama de exoneraciones que hay en distintos impuestos, este impuesto a
al patrimonio es uno de los que menos recauda en comparación con el que podría recaudar por las renuncias que se hacen en cuanto a las exoneraciones y a las distintas prebendas que tiene el capital por mayores puestos de trabajo, porque es una industria saludable, amiga del ambiente, etc. Y de esa manera decimos que más allá de esas exoneraciones se tiene que seguir estudiando porque tiene que haber una reestructura que privilegie a los sectores populares y que realmente transforme las estructuras económicas de nuestro país. Si no, seguimos jugando con la administración de los mismos recursos. Por eso saludamos esta iniciativa del PCNT, anunciamos que en breve estará, el otro día lo anunciaban los compañeros, el documento finalizado, un documento que ha sido elaborado por economistas, por abogados, conteniendo no solamente la fundamentación técnica, sino todo lo que tiene que ver con el laboratorio de esta propuesta, que es una propuesta política, pero que necesita de esa fundamentación para que los legisladores, el Poder Legislativo, lo transformen en un proyecto de ley para que se discuta seriamente en el Parlamento. En cuanto al libro, nos parecía importante hoy dar este paso con FUNVAM, poder revitalizar este libro que ya va por la cuarta edición, porque nos parece, como Dirección Nacional, que es una discusión que siempre tiene una lista nueva. Y en ese sentido, este libro va a tener, ya lo va a decir Juan, pero no porque tengan las ediciones anteriores dejen de hacerse de este libro, porque tiene un artículo nuevo que está contextualizado en este momento en el que igual todos los uruguayos y uruguayas estamos discutiendo esta cuestión del aumento de los impuestos a los sectores más ricos. Yo, por ahí, volver a agradecerles la presencia y plantearles la absoluta disposición de FUNVAM, de sus autoridades, de los compañeros autores del libro, también a llevar este debate a los barrios, a los sindicatos, a las asambleas, en un debate que nos parece necesario y urgente. Muchas gracias. Hola, buenas noches. También agradecer la presencia de todos y todas hoy. Agradecer a FUNVAM por ponerse al hombro y empujarnos para, primero, fomentarnos a escribir el libro y después por ponerse al hombro el tema de la edición y de todas estas ediciones que ha tenido y de la difusión. Para nosotros ha sido muy importante que FUNVAM estuviera en una organización que respalda esto y que tuviera también la divulgación que nos asegura que el libro tenga un poco de llegada y que se discuta fuera de los muros de la Universidad de la República, que es de donde venimos la mayoría de los que escribimos. Agradecerle a Andrea también, que nos honra por su presencia, es una persona experta en tema de desigualdad, lado 5 del Instituto de Economía, y le invitamos a Roberto también el guante de una sin dudado, así que muchas gracias también. Y este libro, la primera edición, salió en 2021, y el escenario era bien distinto. Teníamos un gobierno de una coalición de derecha recién asumido. El presidente ya había dicho, en la calle ya había dicho la metáfora esa del malla de oro, no sé si se acuerdan, muy famosa, que decía que el malla de oro no se lo podía tocar porque era el que arrastraba todo, y nos iba a todos. Una metáfora ciclística, que desde el punto de vista ciclístico está mal utilizada, ¿no? En realidad es el pelotón que le va botando las piernas al malla de oro para que después se pegue el pique final, ¿no? O sea, no es el malla de oro que tira el pelotón, sino al revés, el pelotón es que lo va a
es otro, el contexto político es otro, pero hay un conjunto de ideas fuerzas que siguen bastante instaladas, ¿no? Que tienen que ver con eso, justamente. Hoy también cuando discutimos si grabar, si cómo rediseñar o pensar un sistema tributario que caiga más sobre las personas que más ingresos tienen, o sobre los patrimonios, o sobre, digamos, la riqueza concentrada. También nos encontramos de vuelta con esa idea que ya pasa a ser una especie de idea dominante que atraviesa varios sectores políticos y también, creo yo, al conjunto de la población, que dice que básicamente si vos tocas a las personas de altos ingresos, te metés con la concentración de la riqueza, vas a tener efectos adversos para básicamente para el conjunto de la economía. En ese marco creemos que todavía es válido este libro en la medida que invita un poco a discutir eso, ¿no? Por lo menos a dar esa discusión, a acercar algunos elementos de comprensión simple y hecho para todo público y que ayudan, o la idea que ayude y sea como parte de un ejercicio didáctico para poder dar esa discusión en la cotidiana, con los vecinos, con los militantes, en las cooperativas, en el barrio, en los lugares de estudio, etc. Este libro, digamos, nosotros no somos ningunos extraterrestres, por el contrario, como que en el mundo y en muchos lugares del mundo este tipo de cosas se están discutiendo, y sobre todo el problema de la desigualdad ha vuelto a estar en la agenda académica, pero también en la agenda política. Y yo creo que nosotros somos un poco hijos e hijas de ese movimiento más tendencial a nivel global, que empieza a ver que la extrema concentración de la riqueza puede ser un problema. Y yo creo que esto se plantea desde, por lo menos desde 3 lados, ¿no? O sea, la concentración de la riqueza puede ser un problema de 3 lados. Primero, porque todos hemos escuchado que, bueno, muy extendida la tesis por la cual el problema de la pobreza es justamente que no crecemos lo suficiente. Entonces hay que crecer, y cuando crecemos económicamente, cuando multiplicamos nuestra capacidad de producir bienes y servicios, casi que automáticamente los niveles de pobreza descienden, ¿no? Porque hay más bienes y servicios generados en una economía. El problema es que lo que han mostrado sucesivos estudios es que el crecimiento no es garantía de derrama. Por el contrario, lo que han mostrado los estudios de los últimos 30 años para los países, para varios países occidentales, es que buena parte de ese crecimiento no derrama, sino que queda concentrado en una porción muy pequeña de la población mundial, una población equivalente al 1% de la población mundial. Entonces, la concentración y las reglas por las cuales se genera esa concentración obturan o limitan los mecanismos por los cuales el crecimiento podría derramar y ser algo beneficioso para el conjunto de la población. Entonces, por un lado, yo creo que los debates de la desigualdad vuelven un poco por este lado, ¿no? Bueno, hemos crecido un montón y qué pasa que seguimos teniendo estos problemas. Por otro lado, hay un debate no menor, es que los actuales niveles de concentración ubican en un lugar de muchísimo poder fáctico a un conjunto muy pequeño de personas, y eso es un problema incluso a la hora de pensar cuestiones como la democracia, la convivencia a nivel global. Y yo creo que hay otra vertiente de los estudios que han empezado a cuestionar la desigualdad que viene por ahí, ¿no? Tenemos una élite superpoderosa con un poder de decisión y de veto gigantesco, incluso más grande que muchos estados, y eso, bueno, claramente puede ser un problema. Y en tercer lugar, yo creo que hay una vertiente de trabajos nuevos que han puesto el énfasis
veces en el problema ambiental. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la desigualdad con el problema ambiental? Y tiene que ver desde el momento que si nosotros necesitamos crecer permanentemente para combatir problemas como la pobreza, bueno, crecer no es inocuo desde el punto de vista ambiental, ¿no? O sea, crecer de la forma en que estamos creciendo claramente tiene consecuencias para la perdurabilidad de los recursos, pero también consecuencias que afectan al ambiente, a la biosfera en general. Y hay muchas corrientes que han empezado a plantear que la forma de organización social que tenemos, que de alguna manera implica altos niveles de desigualdad, hace que necesitemos niveles excesivos de crecimiento para garantizar que todos, digamos, subamos un poquito, y eso también es un problema, porque ese crecimiento es insustentable. Ese crecimiento tiene una complejidad desde el punto de vista ambiental asociada gigantesco que nos deja al borde de la crisis ecosistémica. Entonces yo creo que esas tres grandes vertientes han vuelto se han topado de vuelta con el tema de la desigualdad, que era un tema que había por lo menos quedado un poco relegado. Y sobre todo se han topado con el tema de la desigualdad y nos invitan a mirar, la desigualdad es una relación, ¿no? Pero nos invitan a mirar el polo de arriba de la desigualdad, ¿no? Porque el polo de abajo, como decía Enrique, está bastante estudiado. Eso no quiere decir que no haya que estudiarlo más, eso no quiere decir que todo lo que se tenga para decir sobre la pobreza esté deprimido, sea lloroso y mojado, no, por el contrario. Pero claramente sabemos bastante menos, hay menos interés, menos acercamiento al problema de la pobreza concentrada. Y uno de los problemas para acercarse digamos, no es que la gente, los investigadores y las investigadoras no tengan curiosidad por el tema de la concentración de la riqueza, quiénes son que concentran esa riqueza, qué dinámica, qué lógica siguen, sino que hay un problema enorme de acceso a fuentes de información, de acceso a datos. En países como Uruguay eso es bastante claro, los datos que existen son bastante dispersos. Todas las autores y autores de este libro nos hemos topado con ese problema, analizando distintas cosas. Hemos tenido que recurrir a mucha artesanía con el trabajo de datos, a usar fuentes que son dispersas y sobre todo a dedicar mucho tiempo para construir un dato muy concreto que quizás dice poco, o bueno, dice mucho, se lo dirán quienes lo lean, pero lleva mucho tiempo por engorroso, por disperso que se encuentra la información. Entonces yo creo que ese problema también es un problema que afecta a la existencia masa crítica al respecto, ¿no? Que nos obliga a trabajar también más mancomunados, a coordinarnos más, a discutir más, a compartir más entre nosotros distintos hallazgos. Bueno, yo brevemente voy a comentar el contenido del libro, muy por encima, invitando a su lectura. El libro tiene dos partes. La primera parte, el libro se mete primero a mirar el 1% más rico. ¿Por qué el 1%? ¿Por qué no el 2%? ¿Por qué no el 3%? Bueno, miremos el 1%. Es una medida arbitraria, dirán ustedes, sí, tiene una cuota de arbitrariedad. ¿Por qué el 1% y por qué no el 2%? Bueno, el 1%. Pero ya con esa cuota de arbitrariedad nos damos cuenta que el 1% tiene unas características especiales y distintivas respecto al resto de la población. Y una de ellas es que la mayor parte de sus ingresos, una buena parte de sus ingresos, a diferencia del 99% restante, no viene de renta de trabajo o de jubilaciones o de pensiones, sino que viene de renta de capital. Lo cual quiere decir que una buena parte de ese 1% son además propietarios, son además propietarios de activos que reportan rentas, ¿no? Inmuebles, empresas, activos financieros, etc. Entonces ya hay una diferencia clara entre un conjunto y otro, además del nivel de concentración que tiene este 1%, ¿no? Tenemos el dato más sonado, que es un trabajo de Mauricio de
Milá y otros colegas del Instituto de Economía, que digamos, el 1% concentra un ingreso equivalente a todo el 50% más pobre de la población. El 1% de Uruguay vive con lo mismo que el 50% más pobre de Uruguay. Y entonces la propiedad, ¿sí? La propiedad sigue siendo un elemento decisivo para explicar la diferenciación social, ¿no? O sea, las diferencias sociales no son producto son producto de cuestiones más estructurales, y uno de esos elementos estructurales es cómo se distribuye la propiedad de determinados activos muy importantes en la economía. Entonces el libro continúa con un conjunto de artículos que lo que hacen es ponerle el ojo al problema de la propiedad. Primero el problema de la propiedad de la tierra, ¿sí? A partir de un artículo de Mario Jansauer. Después mirando el tema de los rendimientos del capital y cómo ha crecido el rendimiento del capital en relación a los rendimientos de la clase trabajadora, de los asalariados, a partir de un artículo de Jorge Notaro. Incorporando un nuevo artículo en esta edición, que es un artículo de Natalia Pérez de la Judice, que aborda la cuestión del sistema financiero, y ahí nos muestra no solo cómo se organiza el sistema financiero, cómo es la propiedad del sistema financiero, sino también cómo han crecido y se han concentrado los depósitos de uruguayos en el sistema financiero, el cual nos muestra que la parte de la riqueza que se concentra, una riqueza que se invierte directamente en cuestiones productivas, se invierte riqueza en forma de ahorro, en forma de depósitos en el sistema financiero. Y esa parte del libro cierra con un artículo sobre las herencias, ¿sí? Sobre un estudio sobre cómo se distribuyen las herencias, y que nos muestra cómo el mecanismo de las herencias sigue siendo un mecanismo que perpetúa, ¿no? La desigual distribución de estos activos en la sociedad, la desigual distribución de la propiedad en la sociedad uruguaya. La segunda parte del libro trata de meterse con, quiénes son esos grupos que controlan y que concentran el poder económico o la riqueza en nuestro país. Claramente una novedad de los últimos 30 años es que nuestra economía se ha extranjerizado bastante, o sea que buena parte de los principales propietarios del capital en nuestra economía son extranjeros, ¿sí? Lo hemos visto en la mano del crecimiento de las empresas extranjeras en varios sectores, el avance de varias multinacionales, el desplazamiento del capital nacional hacia sectores menos atractivos. Y eso claramente altera un poco la composición del poder económico que estábamos acostumbrados a ver en la década del 80, ¿no? Y claramente también reconfigura nuevos elementos, por ejemplo, el papel que juegan los directores, los managers, las personas, todo un sistema de servicios a las empresas vinculado a estudios jurídicos, contables, que articulan toda esa llegada de la inversión extranjera y financiera al país, y que empiezan a tener un papel bastante preponderante. Y por otro lado, una parte de la riqueza que sigue estando en manos nacionales y que sigue sobre todo organizada en forma de grupos económicos familiares, ¿no? O sea, en torno a familias que controlan varios negocios o que tienen su cartera de negocios diversificada en distintos sectores de la economía. Y lo que mostramos ahí como hipótesis también es la facilidad que tienen estos sectores, ¿sí? De vincularse con la política, de tener llegada a la política, de participar en la política, de incidir sobre determinadas organizaciones gremiales, empresariales, think tanks, que básicamente inciden en la formación de opinión. Entonces, cómo estos sectores, pese a ser pocos desde el punto de vista numérico, desde el punto de vista de la cantidad de personas que agrupan, tiene un poder de incidencia bastante alto y bastante sobrerepresentado en relación a la cantidad de gente que son, ¿no? En esa parte, básicamente, los artículos míos y de Miguel Serna son los que hablan un poco de esas cuestiones. Y el libro cierra con un artículo sobre los barrios privados, ¿no? Como
una muestra de, digamos, de los niveles, el nivel de contradicción que podemos llegar, al nivel de contradicción al que nos lleva el problema de la concentración de la riqueza, ¿no? Porque ahí básicamente nos muestra que si juntamos a todos los asentamientos del Uruguay, no solo que entrarían dentro de los 90 barrios privados que hay en el país, sino que además sobrarían 1.700 hectáreas, ¿no? Y también nos muestra un poco, o nos habla, o intenta mostrarnos, digamos, cómo han crecido estos espacios de socialización cerrada, ¿no? En los cuales habita gente de la élite económica, pero también habita gente de las capas medias altas y demás, pero cómo se han construido y tendido a pulular estas urbanizaciones cerradas, que lo que hacen un poco es también cerrar la socialización de las distintas personas que viven allí, ¿no? Para ir cerrando, digamos, y para invitar a la lectura del libro, el libro está escrito en sencillo, o nosotros creemos que está escrito en sencillo, pero no es un libro que esté escrito para académicos. Es un libro que nosotros esperamos que pueda ser leído por todo público. Quizás algunas partes, se puede consultar o podemos discutir, pero la idea de que el libro tenga una llegada a público en general, que no es un libro para eruditos ni para que esté en una biblioteca de la universidad. Nosotros hemos tratado de actualizar, la mayoría de los autores hemos tratado de actualizar los capítulos que habíamos escrito en el 2021, hemos tratado de actualizar con algunos datos. Pero bueno, la urgencia también es un poco grande en el sentido de nuevamente se abre un debate sobre el problema de gravar a los sectores que concentran más la riqueza en Uruguay, y entendíamos que era oportuno volver como a colocar esta cuestión, y porque además, más allá de que algunos datos hayan variado, hayan cambiado, nosotros entendemos que la película que muestra el libro, en sus cuestiones más estructurales y tendenciales, se mantiene y sigue siendo como sigue teniendo sentido como coordenadas para pensar el problema de la concentración de la riqueza. Así que nosotros esperamos, como siempre, que se discutan, que estamos a la orden para discutirlo, para ir a donde tengamos que ir con la excusa de presentarlo o no, o de hacer un taller o de lo que quieran, pero la idea del libro es que sirva para discutir y para empezar a problematizar esas ideas tan instaladas y que ya forman parte como una especie de statu quo que nos dicen que la desigualdad es algo necesario y que no se puede hacer básicamente nada en contra de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Ahora, para cerrar, va a hablar Andrea Vigorito, magíster en Ciencias Económicas. Ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, nada, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá en FUCBAN y estar presentando este libro. Me parece impresionante que hayan llegado a la 4ª edición, más con una temática que es atractiva, pero también puede ser árida. Y me parece muy oportuna la salida del libro, no solo por la discusión sobre el 1% y demás, sino porque desde hace más o menos, por lo menos 10 años, en América Latina y en Uruguay cada vez se está fortaleciendo más la idea de que las personas son pobres porque quieren. Eso se ve mucho en las encuestas de opinión, y también las opiniones con respecto a que no es relevante que el Estado intervenga en la economía. Entonces, estamos en un contexto que, si bien hubo cambios en términos de desigualdad, pobreza, etcétera, hace ya tiempo, podemos pensar que es más adverso a aceptar
que las desigualdades tienen su origen en situaciones sociales y económicas injustas, y por eso creo que el libro es una contribución muy importante. Y también el libro en sí mismo me parece un espacio de discusión y comunicación muy diverso y rico. Están esas dos partes que planteó Juan, que ahora me quiero referir un poco a ellas, pero atrás del libro creo que hay una idea muy interesante de quienes lo organizaron, que creo que la idea fue más que nada de Juan, si entiendo bien, que fue pensar en que hay muchos abordajes para pensar eso que llamamos desigualdad, que hay una cantidad de perspectivas y dimensiones involucradas que son complejas, que no dialogan entre sí y que básicamente podríamos decir que tenemos como las miradas más económicas y las miradas más histórico-sociológicas que tienen una base común, pero que se concentran, o por el desarrollo de las disciplinas y demás, en aspectos diferentes que tendrían que dialogar más entre sí para que tengamos programas de investigación, políticas, propuestas de políticas y demás más fuertes, ¿no? Hay un autor que no sé si Guidetti, que dice que después de las múltiples cosas que le pasaron a la economía y sobre todo a la economía como disciplina, ¿no? Y a la economía anglosajona, es como que la economía se quedó más con la mirada de la desigualdad más personal y de lo que llamamos la distribución funcional, y la estratificación social quedó en el ámbito más sociológico. Y eso también se ve en el libro, y para mí está muy bueno que esas dos partes por lo menos estén contenidas en el libro. Ojalá que se pueda avanzar en tener un diálogo mayor entre los estudios de estratificación social, los estudios de pobreza, los estudios de grupos y élites económicas y los estudios que se concentran en el 1%, para simplificar, ¿no? Y me parece que hay como una línea importante, o unas líneas importantes para unir y pensar, y es importante traerlo porque digamos que la superación o la disminución de la desigualdad no puede basarse en una sola medida. Yo creo que la medida de la discusión actual del 1% está buena, la tributación, porque está concitando apoyos, y está concitando apoyos también porque creo que se ve como una posibilidad de transformar algo en un contexto en el que hay pocas ideas de cambio. Pero en sí misma va a contribuir, pero ni va a solucionar los problemas de la pobreza infantil, ni va a solucionar los problemas de la desigualdad. Sí nos da la orientación de un camino a seguir, y en ese sentido es importante, pero el sistema tributario uruguayo requiere una reforma mucho más profunda, que también abarque al impuesto a la renta, que también abarque otros aspectos que se tocan en el libro, como por ejemplo las herencias. Entonces creo que el libro es una muy buena agenda para pensar un amplio conjunto de políticas que en el largo plazo deberían contribuir a una reducción realmente sustantiva y duradera de la desigualdad. Y es en ese contexto, y se dice en el prólogo del libro, que hay que poner también, me parece, la discusión sobre la pobreza, porque el gran problema para mí de la discusión de la pobreza es el vaciamiento total de su contenido. Cuando se habla de la pobreza infantil, se la desconecta de las condiciones de vida de los hogares que generan que, haciendo un cálculo estadístico, nos dé que ciertos hogares son pobres, y se lo desconecte de la desigualdad. Entonces el libro en el prólogo ya plantea que los temas están conectados, y creo que la recuperación de la pobreza como un resultado
de una sociedad desigual es algo que se tiene que promover en la discusión pública, y capaz que esta discusión del 1% puede contribuir a eso también. Yo hace poco, bueno, en varios lugares hemos conversado y dicho, bueno, sí, nadie va a decir que no está de acuerdo en que se reduzca la pobreza infantil, por lo menos abiertamente, porque sería una afirmación muy dura. En general, todos los partidos dijeron que se quería reducir la pobreza infantil y todo el mundo está horrorizado de lo horrible que es que haya tantos niños en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Pero el punto siguiente es qué estamos dispuestos a hacer para que eso cambie. Y el libro ofrece una cantidad de aspectos que deberían trabajarse o repensarse, algunos que refieren a desigualdades estructurales muy fuertes y que no se pueden resolver con medidas de corto plazo. Bueno, básicamente el primer capítulo, que es el de Mauricio de Rosa, trabaja también, plantea como algunas discusiones sobre qué es la desigualdad, que es algo interesante también a pensar, de qué hablamos cuando hablamos de desigualdad, y después muestra todos los estadísticas y demás del 1% que Juan planteaba, pero la discusión esa, ¿no? Hasta dónde vamos, qué es la desigualdad económica y qué dimensiones abarca. Yo después pondría el capítulo que está más adelante, pero el de Evelyn Lazarga, y diría, bueno, también hay que conectar con lo de la riqueza, y Mauricio lo ha hecho en otros trabajos, pero acá hay un trabajo de Evelyn que también fue inicialmente hecho con Bruno Agustoni, que está muy bueno, que es, bueno, la herencia todavía está más concentrada que la riqueza. Entonces, las medidas de tributación y demás a la herencia también son muy importantes y deberían ser retomadas. Como sabemos, en Uruguay la tributación a la herencia se derogó con la dictadura en el 74, en el mismo momento que se derogó el impuesto a la renta de las personas físicas que había en ese momento, y nunca más se restituyó. Sí está el impuesto a las transmisiones patrimoniales, pero la herencia como herencia no se volvió a discutir, y es una causa de desigualdad en el origen reconocida por un amplísimo conjunto de formas de pensamiento. Por ejemplo, Evelyn al comienzo del capítulo hace un recuento que me parece que es muy interesante sobre el pensamiento de Bá Ferreira y cómo en sus libros Bá Ferreira plantea la desigualdad de la riqueza, de la herencia, como un obstáculo que nos hace diferentes desde el origen. Hay muchas argumentaciones para estar en contra para pensar que hay que limitar esa desventaja desde nacimiento. Hay varias gente de filosofía ahora también que ha trabajado en estos temas, por ejemplo, pienso en Fernanda Diab, Andrea Carriquiri, bueno, que han seguido trabajando estas ideas de Bá Ferreira. Eso también para decir que es verdad que en el pensamiento anglosajón y dominante económico la desigualdad perdió en determinado momento relevancia, la recuperó con la crisis de la deuda externa y con también el thatcherismo, reaganismo, pero en el pensamiento como más latinoamericano también estuvo presente en periodos donde no estaba tan saliente. Ahora sí, con esta cosa de los millonarios globales y demás, hay como una alarma como más generalizada, y hay un conjunto importante de voces que plantean el tema de la desigualdad, pero no en todos los contextos desapareció y reapareció tal vez. Entonces me parece importante el aporte de Evelyn porque trae el tema de la herencia, que creo que tendría que integrar cualquier agenda de pensamiento futuro sobre el cambio social y el cambio en la desigualdad. Después está el artículo de Jorge Notaro, que me parece que hace un esfuerzo que él viene haciendo
desde hace tiempo, que es tratar de pensar la desigualdad y sobre todo la distribución funcional del ingreso conectada con grupos o algunas clases o estratos sociales. Y entonces el resultado, él se concentra, bueno, el trabajo está actualizado y va de 2012 a 2024 y mira cómo distintos grupos se apropian del ingreso y encuentra que, digamos, lo que estaría asociado más a la propiedad del capital y demás, ganó peso en el último periodo. Y lo que es interesante también de este enfoque de pensar la distribución del producto en las distintas fuentes, podríamos decir, como lo pensaban de alguna manera los clásicos, es que en los periodos de crisis, digamos que la participación laboral en el producto se achica mucho, pero en los periodos de recuperación lo que básicamente pasa es que se recupera lo que se perdió en la crisis. Entonces es como que en el periodo de crecimiento económico no pasamos a estar mejor que lo que estábamos antes de la crisis. Y eso pasó en el periodo, digamos, 2005-2019, y también en todos los países de América Latina, que muchos crecieron y en muchos cayó la pobreza y en muchos se redujo la desigualdad de ingresos personal. En ninguno, salvo en 3 o 4, uno de ellos es Uruguay, la participación de la masa salarial en el producto creció. Y eso es importante porque genera condiciones, mejores condiciones para la redistribución. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Quién me está controlando? Ah, bueno, no, esto es un peligro. Está, bueno, está, voy a ser breve igual. Después vienen 2 capítulos que me parecen bien interesantes porque ilustran en 2 sectores tendencias que creo que son bastante similares, que son el capítulo de Gabriel Oyarzábal y el capítulo nuevo de Soledad Giudice y Natalia Otero sobre el sistema financiero. Me parece importante, los trabajos de Gabriel Oyarzábal ya los conocía y muestran mucho esto que estaba ilustrándose en términos generales con lo de Notaro, con el caso de la tierra y la concentración, tanto la extranjerización de la propiedad de la tierra como la pérdida de masa salarial en el producto, en el periodo de crecimiento económico y cómo la tierra pasa también a la propiedad de empresas. Pero también la verdad es que el capítulo del sistema financiero me resultó súper interesante. No sé nada del sistema financiero, pero me resultó muy bueno recuperar que ese tema esté en los temas, en la discusión de la desigualdad, y el tratamiento del capítulo está muy bien y nos muestra algo parecido, ¿no? Concentración, extranjerización en un sector que es, como las autoras lo dicen, clave para el propio funcionamiento económico. Entonces, me parece un aporte bien interesante y creo que cierra toda esa, como primera parte del libro. La segunda parte, que va más hacia la... Bueno, después está el capítulo al de Oyarzábal también lo pondría en diálogo con el de Marcelo Pérez y Juan Pedro Ravela, en cuanto que los dos trabajan con la concentración de la propiedad del suelo, de la renta, uno en la vivienda residencial y otro en el suelo productivo, y los dos con conclusiones bastante parecidas. Y me parece como bien importante el artículo, el trabajo sobre los barrios privados, porque en el mismo periodo en que vemos que cayó la pobreza y que cayó la desigualdad en media, que producto del crecimiento económico y del conjunto de políticas que se aplicaron, que fue más o menos básicamente fue entre 2008 y 2013, ¿no? Pero después hubo como menores caídas. En ese mismo periodo se ve un fuerte incremento de la segregación residencial. Es decir, que mientras vemos que los ingresos podían
aproximarse, había movimientos de las personas, de los hogares en la ciudad y valores diferenciales del suelo que nos transformaron en una sociedad mucho más segregada y que hace que en los barrios de estratos sociales altos y medios no se sepa qué es lo que está pasando en otras partes de la ciudad, ¿no? Genera también como una invisibilidad. Y creo que el trabajo ilustra el caso de los barrios privados. Hay otros trabajos, estoy pensando por ejemplo en el trabajo de grado de Mariana Rodríguez, que muestra la concentración, el aumento de la segregación residencial por niveles educativos en el periodo en que hay caída de la desigualdad de ingresos mirada por el índice de Gini, ¿no? O sea, con todos los problemas que eso puede tener, que están como un poco discutidos en el capítulo de Mauricio, pero es interesante porque las miradas económicas, la mirada que hacemos desde la economía, pocas veces se miran estos aspectos vinculados a cómo las personas se mueven en el territorio, y entonces nuestras visiones pueden ser como bastante parciales. Me parece que es muy importante esa mirada y que nos hace pensar en un conjunto de aspectos que están sucediendo, fenómenos que están ocurriendo hoy y que a veces tienen como antecedentes silenciosos, ¿no? Como ha dicho en varias entrevistas también Gabriel Tenenbaum en referencia al aumento del delito o visible y otras cosas. Bueno, y el miedo al delito. La segunda parte del libro me resultó sobre todo muy interesante como también para aprender, como aprendizaje. Bueno, el capítulo de Miguel Serna, que también hace como un análisis teórico de las élites y dice algo que me parece que está bueno, a ver si lo copié, que es que en Uruguay nos choca hablar de las élites, espero, como está ahí Miguel, me da miedo decir más, porque tenemos esa autocomprensión como país igualitarista, ¿no? Y me parece que todo el segunda parte del libro trae esa parte y recupera la tradición del estudio de grupos económicos, Trías, el poder económico del Uruguay y otros trabajos, y es una línea, bueno, que Gabriel y Miguel han venido desarrollando de distintas maneras, y creo que es una contribución bien importante, ¿no? La idea de que básicamente tampoco tendría mucho sentido, creo que el capítulo de Juan, o sea, pensar en, dije Gabriel, Juan, pensar a la parte como, digamos, productiva como firmas, cuando lo que está pasando es que hay que hay cada vez una estructuración mayor del poder económico en grupos, y pareció muy buena el esquema que trae el capítulo tuyo, que es creo que la gráfica 1, que muestra los distintos grupos económicos y cómo a distintos niveles, los niveles más políticos, los niveles más de socialización y los niveles más de poder económico interactúan. Es un área fundamental para seguir trabajando, y que también nos hace pensar a quienes trabajamos más en el mundo más de la economía, de las encuestas de hogares, de los registros administrativos, que en realidad lo que estamos viendo es una parte muy fragmentada del funcionamiento y de la reproducción de la desigualdad, ¿no? Entonces, como que el libro trae eso. Bueno, miren, hay todo este conjunto de cosas, hay grupos económicos, hay estas élites que funcionan así, está el 1%, hay toda esta expresión territorial, hay estos sectores que pasa esto, y entonces, ¿cómo hacemos con todo esto, no? No se resuelve con una única medida, y estos enfoques para mí tienen que dialogar mucho más. Y bueno, creo que el libro tiene el valor también además de poner todos esos enfoques juntos. O sea, no es muy común que todos esos enfoques estén juntos, por lo menos si pensamos en los trabajos y en los libros que tenemos disponibles en los últimos años en Uruguay. Así que bueno, espero que lo lean o lo relean si ya leyeron las otras 3 ediciones, y bueno, muchas gracias. Gracias, Andrea. Por último y para cerrar, va a decir unas palabras Enrique Cal, y con eso nos despedimos.
compañeros y compañeras, aquí vamos a abrir un espacio de preguntas y si alguien tenía. Si no, plantearles, sabemos que a esta hora uno llega con todos los cansancios acumulados del día, entonces también invitarlos a hacerse de su libro. Hay un libro por cooperativa que se lo retiran ahora y si no, bueno, está a la venta para ser coherentes con el planteo que tenemos en el libro, a 150 pesos cada ejemplar, así que esperemos que se lleven algunos de regalo también, que es un buen pretexto para regalar a fin de año. Muchas gracias, quedamos a la espera si hay...